Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopía. Este video urgente surge a raíz de explicar o resumir el video anterior que tiene que ver con el hecho de el cuestionamiento acerca de qué es lo que Jesús sentía que era. Jesús creía que era el Mesías, Jesús creía que era el Hijo de Dios. Ese video fue un poco largo y siento que no es muy claro. Y en este video quiero tratar de hacerlo mucho más breve y clarificar algunas cosas. Porque hice otro que es igual de largo. Partamos con el hecho de que Jesús, la infancia se desconoce. Jesús empieza a los 30 y tantos a predicar, y Jesús se da cuenta que él tiene un mensaje, como aparece en la ficción de la última tentación de Cristo, que me gusta mucho porque lo interesante de esa novela es que muestra un Jesús humano, un Jesús que es persona, y a un ser humano que empieza a descubrir una serie de cosas tales como, no sé, labia, capacidad retórica, milagros, si nos ponemos a pensar, y él no sabe qué hacer con eso, no sabe qué hacer con la misión que se le otorga, ser el Hijo de Dios, de alguna forma, y que es tratar de entregar y generar la nueva alianza. Un ser humano que nace como ser humano, aunque parezca obvio, que recuerda y empieza a tener ciertas manifestaciones, ciertos poderes, por decirlo de alguna manera, que van más allá de lo que él sabe y siente y cree. Esa ficción de la última tentación de Cristo deja algunas ideas. Si bien es ficción, deja algunas ideas abiertas, y una de estas ideas es que surge en varios artículos respecto a qué es lo que Jesús pensaba, si era el Mesías o era el Hijo de Dios. ¿Qué implica cada una de estas cosas? Al ser Mesías implicaba que él iba a ser el salvador del pueblo de Israel, y que iba a conseguir un nuevo reino de Israel que iba a estar, que ya no iba a estar bajo el yugo del Imperio Romano, que iba a ser un pueblo libre, por decirlo de alguna forma. Eso implicaba ser Mesías. Eso es lo que los judíos esperaban como Mesías, a una persona que fuese capaz de liberarlos del yugo del Imperio Romano, que tenía que ver más con concepciones políticas que con concepciones religiosas. Bueno, aunque para los judíos sí, el Mesías también tenía concepciones religiosas, que iba a traer el nuevo reino, pero también concepciones de orden político. Y fue lo mismo que lo condenó, además, porque dentro del orden político estaban los saduceos, y ellos también tenían un poder que negociaban con el Imperio Romano. Y estaba la otra idea, por otro lado, que es el hecho de que si Jesús hubiese sido el Hijo de Dios, ¿qué hubiese pasado si él se siente como Hijo de Dios? Si él nació sabiendo que era Hijo de Dios, si logró darse cuenta que era el Hijo de Dios, y si él alguna vez lo supo. Bueno, esto no lo podemos saber, solamente se puede hipotetizar. Y Jesús, ¿por qué al final, por qué si sentimos que él se consideraba el Mesías? Porque dentro de todo lo que él planteaba la llegada de un nuevo reino, pero él no decía que el nuevo reino de Dios lo iba a traer él, o que su muerte iba a implicar un nuevo reino, o que el Apocalipsis iba a implicar el nuevo reino. Él solamente postulaba que el orden de las cosas iba a cambiar, pero no mediante las armas, sino que mediante la paz, mediante visiones más pacifistas. Por otro lado, él mencionaba que el reino de Dios lo iba a traer un sujeto que iba a ser el Hijo del Hombre, y ese Hijo del Hombre no iba a ser Jesús, iba a ser otra cosa que él no lograba distinguir. Por tanto, Jesús al final se consideraba como Mesías, porque en el fondo, cuando él con sus discípulos, él al estar con sus discípulos, le daba la importancia a cada uno como que iba a ser el rey de cada una de las distintas tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. ¿Y Jesús qué lugar ocupaba? Jesús iba a ocupar el lugar de ser el rey de todos los demás eh, apóstoles. Por lo tanto, él iba a ser quien iba a regir este nuevo orden, pero este nuevo orden desde el punto de vista político, desde el punto de vista más territorial. Eso es lo que sentía cada apóstol, y eso es lo que sentía Jesús también. Él nunca se atribuyó la misión de traer o de explicar que él era
el Hijo de Dios, nunca, nunca, sino que él iba a ser el medio mediante lo que él estaba exponiendo, iba a ser el medio para lograr finalmente crear el camino para que el Hijo del Hombre, ese ente ficticio, ese ente abstracto, que trajese el reino de Dios. Sin embargo, con estas consideraciones es posible llegar a la deducción que Jesús finalmente se observaba como Mesías. Él nunca se declaró ser el Mesías, pero así lo entendió la sociedad de esa época, que es lo que viene en el segundo video que voy a hacer. En la segunda parte quiero explicar qué es lo que pasa y cómo llega a ser condenado, porque hay varios factores que influyen. Pero Jesús no era, digamos, un objeto de temor para el Imperio Romano, porque el protectorado, la provincia de Judea, donde estaban los romanos, de alguna forma, no temían de Jesús, porque Jesús no representaba un peligro político. Jesús llamaba una revolución, pero una revolución de orden pacífica, no una revolución de orden más militarizada, que es lo que quería Judas Iscariote. Él quería levantar una especie de revolución en contra del ejército romano. Jesús, por el contrario, no era ese su fin, porque su fin era, sin él comprenderlo muy bien, entregar de alguna manera una nueva visión del mundo y del relacionamiento entre las personas, para preparar la llegada de un hijo del hombre. Él no sabía, él pensaba que iba a haber otro algo que iba a traer el reino de Dios. Él tenía estas ideas que no sabían de dónde venía. Además que los evangelios no especifican muy bien qué es lo que Jesús pensaba de sí mismo, porque como ustedes saben, los evangelios fueron escritos por los apóstoles y mucho tiempo después de su muerte incluso. Por lo tanto, existe esta nebulosa que solamente podemos llegar a determinar mediante deducciones. Es más claro en el video anterior, es mucho más largo, pero acá, resumiendo, tiene que ver con que el Mesías implicaba ciertas cosas para el pueblo judío que Jesús las cumplía por extensión. Es decir, si él estaba a cargo de una nueva visión de las cosas, y él estaba a cargo de los 12 apóstoles, y él estaba a cargo de profetizar algún tipo de situación a futuro, él era el Mesías. Él era quien iba a traer el nuevo reino. Pero Jesús hablaba de un reino celestial, de promesas ultraterrenas, pero la gente pensaba, y Jesús hablaba del nuevo reino de Israel en términos políticos quizás, y ni siquiera políticos, sino que más bien abstractos. En el nuevo reino lo entendía como una nueva forma de ser, de relacionarse, y eso fue malentendido. ¿Cómo se sintió Jesús, Mesías o Hijo de Dios? Se le respondió en el próximo video. Espero que estén muy bien. Consultas críticas, like, dislike, difundan, y si hay internet nos estamos bien.